buenas a todas. Hoy de nuevo os traemos una entrevista muy entretenida con Ricardo de Pascual. Con la Cruela de Ris. Nunca supe cómo se escribe. Bueno, para introduciros un poco, Ricardo es un psicólogo investigador, clínico, docente y lo que le eches. Pertenece al equipo de María Jesús Frosán y son encargados del libro de Editorial Pirámide. Análisis funcional de la conducta humana, y sale en nuestra querida editorial. Trataremos muchos temas interesantes relativos a la clínica, la interacción terapéutica, la enseñanza, preguntas que nos hicisteis por Twitter cuando anunciamos la entrevista y muchísimo más. Además, le esperamos en Semana Santa con unas torrijas y otro episodio, si se anima. Ojalá, y bueno, la verdad que fue un rato muy entretenido y esperamos que para vosotros también lo sea. Y antes de dar paso, queremos agradecer una vez más a todas las personas que están contribuyendo en PayPal y en Patreon. Nos supone una ayuda enorme para seguir aumentando la calidad del programa, ya lo sabéis. Tenéis en la descripción los enlaces si queréis contribuir. Bueno, vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar. Juguemos. Hola Ricardo, antes de comenzar, lo de siempre, nos gustaría que hicieses una introducción, así breve a tu persona, nos digas a qué te dedicas, de dónde sales y, bueno, quién es Ricardo de Pascual. ¿O quién es Cruella de Ris? ¿Quién es Cruella de Ris? Es mi alter ego amable. Vale, pues obviamente soy Ricardo de Pascual. Trabajo como psicólogo general sanitario en ITEMA, en el Instituto Terapéutico de Madrid, desde hace 10 años ya, casi 11 tal vez, donde entreno terapeutas. De allí ha salido gente estupenda y maravillosa, como por ejemplo Irene de Divertia o obviamente Miriam, que es compañera mía, ¿no? Fuimos compañeros de promoción. También doy clase en la Universidad Europea de Madrid desde hace unos 5 años de asignaturas de corte clínico sobre todo. O sea, tratamiento en la infancia, habilidades de terapeuta, etc. Y llevo pues también unos 10, 12 años investigando con María Jesús Frosán en el equipo de investigación de Coveo sobre... eso es un gato rascando la puerta. Sobre interacción terapéutica, procesos de cambio en terapia, es decir, por qué cambia la gente en terapia, que es una cosa que a mí me encanta. Mi tesis fue sobre motivación. ¿Y qué más? Estudio ilustración los fines de semana, porque existe la posibilidad de que en algún momento de mi vida cambie una profesión poco valorada y mal pagada por otra todavía peor valorada y peor pagada. Totalmente. Y yo creo que básicamente eso soy. Eso hago, así que eso soy. Pues nos metemos ya sin calzador de lleno en materia, preguntándote por qué funcionan los tratamientos psicológicos. ¿Qué peso tiene la relación terapéutica en el proceso? Y a fin de cuentas, bueno, pues es uno de los fenómenos en los que te has centrado en investigación estos años, como nos cuentas. Así que si puedes introducirnos un poco. Vale. A ver, ¿por qué funcionan los tratamientos en los tratamientos psicológicos? Yo desde el principio también quiero dejar claro una cosa, que es que todas las respuestas que voy a dar las voy a dar desde el análisis de comportamiento. Que no quiere decir que sean las únicas válidas, ni las únicas relevantes, ni las únicas interesantes, pero yo me muevo desde ahí, entonces es desde donde voy a dar mis respuestas, obviamente. Entonces, un proceso de terapia, un proceso terapéutico es un proceso de cambio comportamental. Obviamente, esto incluye pensamiento, esto incluye emoción, como todos sabemos ya, la conducta también es pensamiento, también es emoción. Y además son tipos de conducta que no pueden no abordarse en la clínica. Entonces, ¿por qué se da un proceso de cambio comportamental? Es la pregunta. Y la respuesta es por medio de las leyes del aprendizaje, por medio de procesos de aprendizaje. ¿Es suficiente el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante en su conjunto para explicar todos los cambios que se dan en terapia? Yo creo que sí. Desde nuestra perspectiva, por lo menos, sí. Es cierto que plantea muchos retos, pero no son retos que no se hayan salvado. Es decir, el reto de explicar por qué funciona un tratamiento psicológico no es tan enorme como parece.
porque simplemente hay que entender que una interacción terapéutica es, digamos, un caso particular de cualquier otra interacción interpersonal. Y eso ya está dicho desde, no sé, creo que fue en el 61 Truax, pero seguro que alguien lo dijo antes también, el contacto interpersonal altera el comportamiento. Entonces, simplemente el contacto terapéutico, la relación terapéutica, es un tipo particular de contacto interpersonal en el que una de las personas idealmente sabe lo que está haciendo y va a intentar dirigir el comportamiento de la otra. Y ahí es donde entra lo segundo que preguntabais, que es qué peso tiene la relación terapéutica o qué peso tiene la interacción terapéutica. La relación terapéutica es el producto de la interacción terapéutica, igual que cualquier relación humana es el producto de una interacción, ¿no? O sea, una relación de amistad es un producto de una interacción de un tipo determinado. La relación terapéutica, que si es buena la llamamos alianza terapéutica, es el producto de una interacción. Y en esa interacción están pasando un montón de cosas. Desde que el terapeuta está moldeando y modelando el comportamiento del cliente o interviniendo directamente sobre él, no solo de forma operante, sino también pavloviana, hasta que el propio terapeuta también se va a condicionar como un estímulo idealmente apetitivo, lo cual le da todavía mucho más poder discriminativo. Y básicamente de ahí viene todo. O sea, por eso se suele decir esto de que, se suele decir, la gente que no tiene cuidado con lo que dice, dice esto de que con una buena relación terapéutica todo funciona. Yo no creo que sea así, al menos no con una definición suficientemente restrictiva o correcta de lo que es funcionar, pero sí creo que una buena interacción terapéutica es imprescindible para el cambio clínico. Y luego siempre nos están vendiendo la idea de que hay que desarrollar conductas empáticas, conductas asertivas, de aceptación incondicional. Es decir, en lo que concierne a la psicoterapia, al final nos vemos pues, muy impregnados por todos esos postulados humanistas, etcétera. Y aunque intuyo más o menos tu respuesta, pues te quería preguntar, ¿que debe la figura del psicoterapeuta contar con una serie de habilidades estandarizadas, por así decirlo? No. Estandarizadas no. Sí que tiene que, o sea, estandarizadas en el sentido de cuando ocurra esto, tú haces esto, no. Sí que tiene que tener una cosa que yo creo que es esencial, que es conocimiento sobre las leyes del aprendizaje, pero no en un sentido como para, porque es que la intervención lo requiere, sino para manejar su propio comportamiento, que al final es la herramienta más potente de un terapeuta. ¿Qué es lo que tiene que tener? Adaptabilidad conductual, fundamentalmente. O sea, tiene que entrenarse para poder modificar su comportamiento con arreglo a lo que quiere conseguir. Precisamente esta tarde estaba hablando con un compañero de la europea sobre lo decepcionantes que son las asignaturas de habilidades de terapeuta, que es una de las que yo enseño, claro. Porque se suele decir a los alumnos esto de tú tienes que aceptar incondicionalmente. Bueno, punto uno, ¿qué significa aceptar incondicionalmente? ¿Que todo me tiene que parecer bien? Un cliente llega y me dice, yo qué sé, mato cachorritos los jueves por la tarde. Y yo le digo, oye, qué bien, ¿no? Qué interesante, acepto esto incondicionalmente. ¿Qué quiere decir y cómo se hace? ¿Qué es esto de aceptar incondicionalmente? Topográficamente, digamos, ¿yo qué hago? ¿Sonrío? ¿Asiento? ¿Me encojo de hombros? ¿Qué hago? Y fundamentalmente en esas cosas siempre falta lo que es más importante, que yo creo que es el criterio funcional. Yo puedo aceptar, por supuesto que sí, no estoy diciendo que sea malo. Hombre, si estás dudando, no sabes qué hacer y estás dudando entre ser lo que coloquialmente llamaríamos empático o no serlo, sé empático. Lo que pasa es que lo ideal es que no estés dudando, ¿no? Si estás en una situación de ser el terapeuta, pero bueno. Entonces falta ese criterio funcional, porque no hay absolutos en terapia. Es decir, no hay tú siempre tienes que ser empático, ¿no? O no. Porque si resulta que una de las conductas problema es que esta persona suele desplegar un llanto manipulativo, por ejemplo, pues a lo mejor yo no tengo que dejar de reforzar eso. Tengo que dejar de acoger ese sufrimiento, tal. A lo mejor lo que tengo que decir es, cuando te serenes, no pasa nada, pero cuando te serenes, vamos a seguir hablando de este tema porque es importante. En lugar de hacer lo que en otras situaciones a lo mejor harías, de decir, tómate tu tiempo, aquí tienes tus pañuelos, si quieres hablamos de otra cosa, no te preocupes, no es necesario. Pues a lo mejor, una vez hecho el análisis funcional, y siempre, eso sí,
siempre estando seguros de que la persona entiende por qué actuamos como actuamos. O sea, no se trata de decirle, no, así, ahora no te hago caso cuando lloras. Eso se tiene que explicar de antemano. Pero vamos, ¿qué es eso? Que no hay absolutos en terapia. No creo que haya una receta de cómo tienes que ser para ser buen terapeuta, salvo con esa palabra, ¿no? Esa adaptabilidad, ese conocimiento del comportamiento. Ujú. Y de hecho hay muchas veces que los alumnos se preocupan mucho, en plan, tengo que sonreír mucho, tengo que asentir mucho, tengo que tal. Y yo lo que suelo decir es que no es necesario en absoluto. O sea, que no se trata de sonreír más, se trata de sonreír en los momentos adecuados. A lo mejor tú sonríes 3 veces por minuto, ¿vale? Pues no se trata a lo mejor de que sonrías 30, sino que cuando sonrías sea por algo, Sí, sí. reforzando algo. Que al final, como decías en Psicoflix, como nosotros ahora mismo que estamos asintiendo todo el rato, pues ya lo tenemos súper interiorizado, pero que pierde ese valor discriminativo, ese poder Claro, discriminativo. eso es, eso es. Bueno, y luego queríamos preguntarte hasta qué punto tienen relevancia los primeros instantes de contacto con el consultante. ¿Ese genera una buena primera impresión? ¿Es trascendente a corto y largo plazo? ¿Y qué hay de objetividad en generar una buena impresión, si es que la hay? Pues mira, una primera impresión es importante, claro que sí, pero es una primera impresión. Estoy seguro de que tanto vosotros como cualquier persona que vea esto, sus primeras impresiones pues pueden ser buenas, pueden ser acertadas, pero más a menudo que no, habrá tenido que corregirlas o adaptarlas de alguna manera. ¿Cuándo es una primera impresión importante? Cuando es muy mala. Ujú. Imaginad, yo qué sé, que vas a dar la mano a tu cliente y, y tienes la mano manchada de chocolate y te manchas la mano. Ujú. Pues eso no me ha pasado, esto no está basado en hechos reales, ¿vale? Pero eso es una muy mala primera impresión. O que cuando te ve entrar en la sala de espera para ir a buscarle, pues justo le estás gritando al secretario o a la secretaria, ¿no? Pues eso es una muy mala primera impresión. Ujú. Pero si no, mm, una primera impresión es eso. Se puede modificar, de hecho se modifica frecuentemente. Así que es verdad que como que ponemos muchísimo énfasis, muchas veces se habla demasiado de esos primeros 20 segundos en los que la persona ya te va a juzgar. Mira, si a la gente la juzgas en 20 segundos, eres imbécil. Eso para empezar. Y lo segundo, vas a tener que recular 700 veces. Em, También al hilo de eso se hace mucho énfasis en la ropa que tienes que llevar, el que hago, doy 2 besos, doy la mano, yo qué sé, ¿no? Ujú. Yo creo que la ropa, fijaos, cada vez más, por suerte, estoy teniendo más alumnos, tanto en ITEMA como en la carrera, que van, por ejemplo, tatuados hasta la muñeca. Y a veces dicen, ¿esto va a ser un problema? Y yo lo que suelo decir es, si es un problema para alguna gente, va a haber más gente para la que no lo sea. Ujú. Oye, la persona es perfectamente libre de decir, pues yo no quiero que me trate un psicólogo tatuado. Adiós, será por psicólogo. Mm, También la gente hace mucho énfasis en eso, en la ropa, ¿no? Tienes que ir arreglado, tienes que parecer respetable. Sí, pero, o sea, a lo mejor no vayas con el chándal y la sudadera manchada de Doritos, pero mm, dentro de una vestimenta, vamos a decir, neutra, que no llame la atención ni por un lado ni por otro, ni por excesivamente arreglado, que crea una barrera tremenda. O sea, imaginad ir a terapia y que tu psicólogo vaya como vas tú a las bodas. O sea, que vaya con un traje, su corbata, o yo que sé, un vestido así muy... Yo suelo ir con unos vaqueros oscuros, calzado que vamos, a veces son unas Converse negras y, y jersey o ya está. O sea, y nunca he tenido un problema al respecto, ¿no? Pero vamos, volviendo a lo de la primera impresión, en un sentido conductual,
O sea, en el sentido de qué comportamientos tengo que hacer para generar una primera impresión, pues de nuevo, por desgracia, lo que tenemos que decir es o muy poco, o muy evidente, o ambas cosas. Se asume en general que la persona con la que vas a tratar comparte o sea, es de la misma comunidad verbal que tú. Mm, Gran parte de sus sesgos, gran parte de lo que considera un comportamiento social adecuado va a ser el tuyo. Vais a haber aprendido esas cosas, esos comportamientos sociales muy parecidos. Entonces, actúa como, como a ti te gustaría que actuaran. Pues, yo, por ejemplo, nunca doy 2 besos. Bueno, ahora obviamente menos, ¿no? Pero nunca doy 2 besos. Me da igual que sea una mujer, me da igual que sea un hombre. A mí no me gusta. Hmm. No me hace sentir cómodo. Me parece una intrusión en el espacio personal de la gente, que a mí este señor, ¿por qué me tiene que dar 2 besos? Por mucho que yo sea una chica o parezca una chica. Eh, y yo doy la mano y ya está. Alguna vez me lleva un abrazo a traición, pero yo no quería. Pero bueno, oye, ahí están. Tampoco vas a empujar a la persona, ¿no? Para afuera. Pero vamos, eso. Hmm. En resumen, no es tan importante, se puede corregir. Sí, yo lo de los 2 besos espero que sea una de las costumbres que gracias al COVID pues nos quitemos un Sí. Se poquito. acabe quitando. Nos libremos de ella, totalmente de acuerdo. Siempre me ha parecido una invasión. Claro. Además, yo recuerdo una compañera hace mucho tiempo que decía, pero ¿y yo? ¿Por qué por ser mujer tengo que andarle dando 2 besos a todo el mundo? Que a mí me presentan a 32 tíos en una fiesta y tengo que darles 2 besos a los 32. Déjame en paz, hombre. Yo Sí. ya por defecto estiro la mano. Hmm. Y es verdad que hay gente que puede pensar, jo, pues va a parecer muy frío. Pues se siente. Parecerá muy frío, pero luego eso se puede de nuevo compensar de muchas maneras. Y te quería preguntar que al final, ¿cuándo y cómo se aprende a dar terapia? Es decir, ¿se puede salir bien formado de la carrera sabiendo extrapolar pues, todo ese conocimiento teórico a la realidad de la sesión? ¿O la formación tiende a ser bastante precaria en el grado y acabas aprendiendo más casi por ensayo y error, por supervisión externa, por bueno, ir probando diferentes cuestiones en base a ese, obviamente, conocimiento que sí que tienes de la teoría? Pero ¿cuándo y cómo se aprende? Yo creo que como con cualquier habilidad compleja, la mejor forma de aprender es la práctica guiada. Hmm. Es decir, hacer aquello para lo que se supone que te estás preparando con alguien que sea más experto que tú y que te ayude a- vaya, que te guíe. Vamos, no tiene mayor misterio la cosa. Eh, ¿Es suficiente la formación que se da en el grado al respecto? No creo, no lo creo. También, o sea, tampoco creo que sea el objetivo, por desgracia, ¿no? Por desgracia, digo por desgracia porque al final eso se convierte, como todos sabemos, en un chorreo de másters, de formación externa, etcétera. Pero no creo que el objetivo ideal sea que una persona salga del grado en psicología siendo un terapeuta excelente. Entre otras cosas, no creo que sea posible, vaya. Pero luego, como hemos hablado todos 1000 veces, la psicología es mucho más que la clínica. Entonces, ¿qué vas a salir? Siendo un terapeuta excelente y un excelente gestor de recursos humanos y un excelente psicólogo forense o sea, entonces si priorizamos tantísimo la clínica como para que la gente salga formada como buenos terapeutas, el resto se vería todavía más relegado al olvido, ¿no? Eh, Luego, aparte, por supuesto, hay muchas veces que se hacen prácticas en las clases, pero que las prácticas se entienden mal. Hmm. Se entienden mal no por parte del alumnado, sino por parte de algunos profesores, de algunos compañeros de profesión, que consideran que dar feedback está mal. Yo he tenido, no sé ya cuantísimas broncas, a cuenta de que me digan, pues hay que aplicar este protocolo, que es hacer un roleplay, y después del roleplay, pues hay que decirle que lo ha hecho bien. Bueno, hombre, habrá que decirle que lo ha hecho bien, si lo ha hecho bien. Si ha hecho algo mal o mejorable, habrá que decírselo con cariño, con cuidado, de forma constructiva, que para la gente parece que equipara mal feedback, o sea, un feedback de que has hecho algo mal, con un mal feedback en el sentido de me han pegado 4 gritos y un tiro.
Ujú. Se puede decir, y de hecho se debe decir, oye, esto mejor hazlo de esta otra manera, mejor tal. Y te dicen que no, que tú tienes que solamente decir que lo ha hecho muy bien, señalar lo que ha hecho bien. Y yo creo que la práctica contraproducente existe, sin ninguna duda. O sea, si una persona se pone o aprende a hacer terapia de una manera tal que nunca le han corregido los errores, no sabe hacer terapia. En mi opinión, ¿eh? Hmm. Eh, yo creo que es muy, muy, muy importante dar feedback. Entonces, ¿cómo se aprende a ser buen terapeuta? Práctica guiada. ¿Qué sería lo ideal, lo que de verdad daría valor a algo como el máster general sanitario? Que fuera así. O sea, que fuera una formación en la que los alumnos tuvieran contacto real, no una práctica de un mes, contacto real con el trabajo en sí, con un feedback valioso que hiciera que al salir, pues por lo menos tuvieran no solamente las habilidades teóricas, sino las habilidades prácticas. Claro, eso es imposible. Eso es absolutamente imposible. Porque o sea, eso es inasumible para ninguna universidad. Y ninguna iba a querer hacerlo de todas maneras porque es bastante peor negocio. O sea que... Hmm. Y el moldeamiento verbal al final es una potente herramienta de la que podemos hacer uso en terapia. No sé si nos podría recrear algunos ejemplos o, bueno, algunas situaciones en las que se evidencie un poco cómo lo podemos utilizar o su importancia. Sí, sí, seguramente sí. Vamos a ver. Hay una conversación que tenía mucho con Ana Cadero. Ana Cadero, no sé si la conocéis, una profesora de la Autónoma que fue parte del equipo de investigación de Acobeo hace mucho tiempo y que hizo dentro del equipo de investigación una tesis muy bonita de reestructuración cognitiva. Y que es la tesis, digamos, precursora de la que luego, con muchísimas diferencias, por supuesto, muchos avances, porque mucho tiempo después ha hecho la suya Rebeca Pardo, que también es de reestructuración cognitiva, precisamente dirigida por Ana Calero. Claro, yo le decía, no veo el límite del moldeamiento verbal, no se queda solo en la técnica de la reestructuración cognitiva, ¿no? Que es con lo que normalmente se suele equiparar. Vemos, ¿por qué funciona la reestructuración cognitiva? Porque es un moldeamiento verbal, es un moldeamiento de verbalizaciones. Pero es que toda la terapia es un moldeamiento de verbalizaciones. Entonces, o bien estamos diciendo que toda la terapia es una reestructuración cognitiva, o simplemente estamos diciendo que hay puntos de la terapia en los que el terapeuta, por lo que sea, considera que lo más productivo es que ese moldeamiento verbal sea como más inmediato, más centrado, ¿no? Pero bueno, ejemplos de moldeamiento verbal en terapia pueden ocurrir cuando te viene, por ejemplo, un cliente que describe cosas que le ocurren utilizando unas palabras que elicitan unas emociones muy potentes. Por ejemplo, me estoy acordando de una, que no es un ejemplo clínico, porque no quiero poner ejemplos de personas reales, obviamente, ¿no? Pero es un familiar mío que me dijo un día toda alarmadísima que los niños beban Coca-Cola es una tragedia. Que a veces, hombre, igual bueno no es, pero sí que los niños beban Coca-Cola es una tragedia, que es que los niños se mueran de hambre. ¿Cómo escalamos esa verbalización, no? O sea, ya, ¿qué haces? Hmm. Y esas cosas en terapia pasan mucho. He tenido una semana espantosa. Espantosa, ¿vale? ¿Qué ha pasado? No, pues a la que venía aquí perdí el metro y entonces pues he llegado un cuarto de la tarde. Vale, ¿y qué más ha ocurrido? No, eso. Entonces igual espantosa no es la verbalización más adecuada, ¿no? ¿De qué otra manera podrías describirlo? Bueno, que no ha sido, igual ha sido una semana bastante mala. Vale, o sea, ahí dices, ha sido una semana bastante mala, es una verbalización más cercana a la verbalización proterapéutica, que sería, esta tarde me ha pasado algo malo. Ujú. Ha sido una semana bastante mala. Entonces, el terapeuta puede decir, vale, reforzando eso. Pero, ¿se te ocurre alguna forma aún más ajustada? Bueno, pues que me han salido algunas cosas mal. Bien. Y todavía más ajustada. Para que me ha salido algo, hoy me ha salido algo mal. Bien, eso sí. Eso es más
Eso es más ajustado. Y ahí tienes un ejemplo bastante limpio de ese moldeamiento, ¿no? De ese reforzamiento de respuestas progresivamente más cercanas a la deseada. Pero yo creo que pasa todo el tiempo, ¿eh? En terapia, todo el tiempo. Lo que pasa es que, igual que las operaciones de establecimiento, en cierto sentido, toda la terapia es una operación motivadora para todo el comportamiento de fuera. Lo que pasa es que no es un análisis muy productivo, claro, porque entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tener un poco más de grano fino, ¿no? A la hora de analizar. Y volviendo un poco al tema de antes, en estos psicoterapeutas primerizos, en estos, por ejemplo, en estas prácticas de roleplay y demás, ¿qué errores crees que son los más comunes o cuáles son los que más te encuentras en estas personas? Pues mira, lo que más me encuentro es precisamente un error que viene de querer hacerlo demasiado bien. Es decir, te encuentras con terapeutas que son aburridísimos de ver, porque son todos iguales. ¿Vale? Todos asienten, sí, sí, muy bien. Entonces, luego te hacen el... Ay, ¿cómo se llama? Te parafrasean lo que ya ha dicho el cliente, que es aburridísimo, francamente. Pero es aburrido para mí, es aburrido para el cliente, o sea, es aburrido para todo el mundo, ¿vale? Entonces, ese error es importante. De hecho, yo una de las cosas que suelo hacer en habilidades de terapeuta es hacer un roleplay en el que les digo, equivócate. O sea, a propósito, haz todas esas cosas que crees que no son adecuadas para el contexto terapéutico. Por ejemplo, el que tiende a sonreír mucho, pues sonríe mucho. El que tiende a no sonreír nada, venga, pues actúa tú de forma natural. ¿Cómo te sale a ti actuar? Paradójicamente suelen hacerlo bastante mejor. ¿Por qué? Porque un terapeuta tiene que ser por encima de todo natural. ¿Vale? En cuanto, o sea, y con natural sé que es un término que habría que definir, ¿vale? Es un término muy vago. ¿Y eso qué quiero decir con natural? Que no dé la impresión de estar representando un papel. Claro. Eso es algo que se ve cuando no hay soltura en los comportamientos y por lo tanto están discriminados de forma rara o no es coherente la expresión facial con lo que estás diciendo. Pero si lo que queremos, si de lo que se trata es de que lo que estamos haciendo en terapia pueda generalizarse afuera con mayor facilidad, cuanto más se parezca el contexto terapéutico al contexto extraterapéutico, más fácil será esa generalización. Entonces, yo muchas veces les digo, vamos a ver, si tú estuvieras hablando con un amigo, está claro que el cliente no es un amigo, pero tú alguna vez hablando con un amigo estás asintiendo todo el rato y diciendo, ajá, todo el rato. Y cuando termina de contarte dices, a ver, entonces si te he entendido bien, lo que te ha ocurrido es esto, 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 esto. No lo haces. ¿Por qué no lo haces? Porque no tiene sentido. No tiene sentido, no hace falta. En nuestra vida diaria, para mostrarle a alguien que le estamos escuchando, le miramos, la sentimos de vez en cuando, o decimos, claro, claro, o hacemos preguntas o tal, pero no hacemos esto de, ajá, ujú, ajá. Es como, tío, ¿qué te pasa? Estás tonto. Entonces, ese para mí es el error más común, porque además suelen estar tan, tan, tan centrados en tengo que acoger, tengo que validar, tengo que sonreír, tengo que luego hacer esto, tal, que están así como un conejillo delante de los faros de un coche, ¿sabes? Que dices, es imposible estar así relajado, no se puede. Y una cosa que también significa esto de actuar de forma natural es dar la impresión, lo operativicemos como lo queramos operativizar, dar la impresión de que el contexto terapéutico para ti es cómodo. Es decir, tú estás cómodo ahí como terapeuta. Y eso es incompatible con estar totalmente embarado, sonriendo así mecánicamente, asintiendo como si nada. Entonces, ese es el error más común, yo creo, que nace precisamente de querer seguir todos los protocolos que hay de una actividad que no tendría que estar protocolizada. Pero realmente dices básicamente que eso, que no hay que actuar. Pero en otros programas, no sé, en Psicoflix o en Las Perras de Pavlov o en alguno de estos, decías que, por ejemplo, para practicar
se podía usar juegos de rol o se podía, no sé si delante del espejo o algo así comentabas, creo. Eso es. Quieras que no, Sí. eso es como hacer Claro, actuar, ¿no? ahí está un poco la finura del tema. Es decir, partimos de una base, de una, digamos, un primer entrenamiento es, tienes que estar cómodo donde estás. Tienes que actuar como una persona que está cómoda. Ahora, para luego afinar eso, porque no se trata solamente de que esté cómodo, sino de que además esté cómodo y además esté actuando de manera contingente a o con lo que está haciendo el cliente. Y eso sí que puede requerir más entrenamiento, porque además, claro, todos venimos, cada uno tiene su contexto, cada uno tiene su historia de aprendizaje y cada uno interactúa de una forma muy concreta. Por ejemplo, yo me tuve que entrenar a mí mismo a sonreír más, porque en terapia, o sea, yo no, es verdad que con los años cada vez más, soy una persona que se ríe cada vez más y sonríe cada vez más, por suerte, pero en terapia yo intentaba ser todo lo neutro que pudiera ser. Y al final, pues el resultado era que era demasiado serio. La impresión era de estar demasiado como que esto ni me va ni me viene. Y eso pues, no está bien. ¿Estoy cómodo así? Sí. Pero ¿puede funcionar en mi contra como terapeuta? ¿En contra del proceso terapéutico? Sin duda. Entonces tuve que entrenarme para eso. ¿Para qué es bueno practicar con juegos de rol, tal? Porque esto que os he dicho antes de la adaptabilidad viene también de eso. Un terapeuta, cuantos más contextos sociales distintos esté expuesto, con mayor naturalidad va a reaccionar a cualquier situación que se le plantee en terapia. Un terapeuta tendría que estar igual de cómodo hablando, o sea, hablando con una persona de una cultura enorme que habla con figuras retóricas y con, yo qué sé, esdrújulas todo el rato, que hablando con alguien que no te dice una palabra de más de 2 sílabas. Entonces, eso lo da la experiencia. Y, claro, por eso es tan útil también lo de los juegos de rol, etcétera. ¿Para qué es útil lo otro? Lo de practicar, hacer como si estuviera siendo un terapeuta durante este ratito que voy a estar con mis amigos, para prestar atención a tu propio comportamiento. ¿Vale? Uno es actuar y lo otro es prestar atención a cómo actúo y modificarlo, ¿no? Para que luego te salga solo. Yo ahora hablando de esto, claro, me estoy fijando en mi propio comportamiento y ya no sé si asentir, no asentir. Ya no sé qué me sale natural, qué no. Sí, suele pasar eso. Uno además llega un momento en que dices, madre mía, que lo veo todo en código, ¿sabes? Como el final de Matrix. Madre, no sé qué estoy haciendo, Dios mío, he sentido, he reforzado a este niño que me estaba mirando en ese momento, ¿no? Pero bueno, eso. También llega un momento, o sea, la distinción entre natural y no natural Ya. mm, estamos utilizando ahora para hablar de cómodo y no cómodo, habitual y no habitual, pero que no pasa nada. Y constantemente pues la psicología se ve ligada a la medicina, muy ceñida a todo ese modelo biomédico, y por más que tratemos de desvincularnos, acabamos cayendo en esa terminología médica, en Sí. explicaciones que utilizan símiles o analogías referentes a lo médico, y bueno, pues aunque sea algo que quizá deberíamos ir evitando, en mi opinión, nos han hecho la siguiente cuestión por Twitter y te la queríamos plantear igualmente. A ver. Es que todos contamos con una serie de conocimientos médicos básicos en mayor o menor medida, o sea, a lo mejor sabemos hacer un torniquete, o sabemos hacer una RCP, o curar una herida, o vendar, lo que sea. Y obviamente hay que tener en cuenta que la psicología quizá no sea demasiado útil para emergencias o de forma paliativa, sino más bien que su éxito depende a un poco más largo plazo, entre comillas. Pero si pudiéramos adquirir una serie de conocimientos fundamentales para solventar algunas tesituras, ¿cuáles se te ocurren que podrían ser unos tips útiles a nivel popular? O sea, yo te pongo el ejemplo de, bueno, por lo que se suele decir de te cuenta algo alguien, la típica validación emocional o cosas por el estilo. Esto nos lo han A dejado ver, por Twitter. sí. ¿Por qué la gente no aprende psicología? Porque la psicología se enseña mal. ¡Punto!
Yo he aprendido de todas las ramas de la psicología, conductismo, cognitivismo, interconductismo, y con un simple método fácil, muy eficaz. He visto los vídeos de Engrama. ¿A qué estáis esperando? Entrad al perfil y echadle un vistazo. Nada, y fuera coñas, esto es un vídeo para deciros que, bueno, que estamos muy contentos de la recibida que están teniendo los vídeos en el canal. La verdad es que lo estamos poniendo muchas ganas y mucho tiempo últimamente. Y bueno, que también animaros a que colaboréis en nuestro Patreon o hagáis alguna donación a PayPal. Al final estamos haciendo esto de forma totalmente altruista por ahora, y también pues tener algunos recursos para mejorar el contenido, porque bueno, ya hace tiempo que queremos comprarnos una buena cámara. Estoy grabando con el iPhone de mi padre, o sea, no tengo ni para un buen móvil. Así que si queréis darnos una ayudita, siempre sería agradecida. Un abrazo a todos, este ha sido Jordi, nos vemos. Y lo viste, me pareció una pregunta muy interesante, la verdad. Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que aquí, como siempre, salimos perdiendo en las comparaciones. O sea, ¿por qué la gente sabe hacer el boca a boca? ¿Por qué la gente sabe hacer un torniquete? Porque, entre otras cosas, la gente sabe cómo funcionan los pulmones, más o menos. Sí. Pueden no tener los conocimientos que tiene, por supuesto, un neumólogo, pero sabe más o menos cómo funcionan los pulmones y sabe cómo funciona lo de la sangre, ¿no? Dentro del cuerpo bien, fuera del cuerpo mal, básicamente es eso. Y si ponemos un nudito en la pierna, pues la cosa no se va por ahí. Vale. ¿Qué conocimientos tiene la gente de psicología? Muy poquitos. Y muchas veces los poquitos que tienen, casi sería mejor que no los tuvieran. ¿Qué es lo que pasa? Que, oye, ¿por qué no se estudia en el colegio, en biología, el comportamiento? O sea, la cantidad de problemas que nos quitaríamos, pero me refiero al comportamiento, o sea, si se quiere, incluso desde una perspectiva etológica casi, el comportamiento humano. Si en el colegio y en el instituto se dieran unos rudimentos, unos conocimientos básicos de lo que es el condicionamiento pavloviano, de lo que es el condicionamiento operante, no hablando de ello como si fuera algo que les ocurre a los animalitos y a las babosas y poco más, sino como algo que afecta y que dirige nuestro comportamiento, o sea, nos quitaríamos una cantidad de problemas como sociedad y de adultos, porque la inmensa, o sea, uno de los mayores problemas que tenemos es que la gente en general no sabe cómo funciona su comportamiento. Entonces, ¿qué cosas serían una buena, digamos, caja de herramientas básica para que la gente tuviera en su casa? Comprender lo que es el reforzamiento, eso sería muy, muy importante. Porque ya solamente con eso hay muchos problemas que sería muy raro que se dieran. O sea, se darían, obviamente, pero, por ejemplo, a la hora de criar niños, pues si tú sabes qué consecuencias va a tener el que le atiendas cuando está teniendo una pataleta, probablemente actuarías de una forma distinta. Si tú sabes que tu amigo que ha sufrido una pérdida, por ejemplo, tremenda, eh, lleva quejándose de la misma manera 6 meses y no parece mejorar, pues tal vez si supieras, oye, a lo mejor lo que tengo que hacer es reforzar también alternativas comportamentales, no solamente hablar de lo mal que está, sino también contarme otras cosas que ha hecho a lo largo del día, a lo mejor eso le ayudaría incluso a estar mejor, ¿no? Ya solamente con que la gente tuviera una idea que ni siquiera tiene que ser muy técnica, ni siquiera tiene que ser muy, muy acertada de lo que es el reforzamiento, sería, vamos, yo creo que casi, casi, casi suficiente. Claro, ya miel sobre hojuelas sí sepan qué es y cómo funciona el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Pero si eso parece que es mucho pedir hasta para los psicólogos, como para pedir que se diera en el colegio. Y luego, dos cositas que preguntamos ya a Frosan en su día. ¿Cuál es tu opinión acerca de las terapias de tercera generación? ¿Qué aspectos positivos y negativos lo encuentras? Y además, tu opinión acerca de la teoría de los marcos relacionales. Mm, vale. Vamos a ver, ¿qué opino acerca de las terapias de tercera generación?
Eh, vale. Justo hoy también estaba hablando de esto con un compañero, ¿vale? Que es muy pro terapias de tercera generación. Eh, las terapias de tercera generación han tenido un valor maravilloso, indudable, ¿eh? O sea, yo eso no se lo voy a quitar. Mm, Ese valor fue cuando la segunda generación estaba siendo totalmente desvirtuada ya, había olvidado totalmente sus raíces y se estaba dedicando a, yo qué sé, a tonterías, básicamente. Pues que llegue alguien y diga, oigan, vamos a recuperar, vamos a volver a centrarnos en la base experimental, en una base sólida. Vamos a coger los principios del aprendizaje y vamos a volver a aplicarlos al contexto terapéutico. Y fijaos que digo volver, porque aquí es donde está mi problema con las terapias de tercera generación, y es que creo que no han aportado absolutamente nada nuevo, nada. No hay nada en ellas que no estuviera ya en el conductismo de los años 60, 70, nada. ¿Qué pasa? Eso no quiere decir que no tenga valor, ¿eh? O sea, de verdad que creo que lo tiene. Eh, También los principios, vamos a decir, filosóficos desde los que parte la terapia de aceptación y compromiso me parecen valiosísimos. Esto de que el sufrimiento en cierta medida es inevitable y que muy a menudo lo que genera más problemas es tratar de escapar de él, sea manifiesto o encubierto, y eso acaba, pues eso, por ser más problemático que el propio problema del que estás huyendo. El, el énfasis de la psicoterapia analítico-funcional en el comportamiento del terapeuta como herramienta de cambio, en que lo que ocurre en sesión no es solo que se esté contando algo en sesión, sino que se está viviendo en sesión y por lo tanto se puede intervenir sobre ello, me parece también maravilloso, o sea, absolutamente impecable. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos, cada vez hay más centros y más entidades que están haciendo sus cursos de terapias de tercera generación y algunos de ellos, por suerte, quieren hacer eso manteniendo la solidez. Lo gracioso es que mantener la solidez viene a ser enseñar contenidos de la primera generación. Ya está. Entonces es como, ¿y lo otro qué? Pues lo otro igual nos sobra. Hay un problema muy grande con que, sobre todo la terapia de aceptación y compromiso, que es la que más ha desvariado probablemente, pero bueno, no solamente ella, de venderse un poco como el conductismo guay, ¿no? O sea, esto es el conductismo para los no conductistas. Esto es, si haces esto, puedes decir que tienes una base teórica sólida, pero no hace falta que aprendas cosas como hacer un análisis funcional, esas cosas que es un poco rollo, ¿no? Y además puedes decir, no, no, el conductismo de antes no trataba estas cosas y ahora nosotros sí, ahora estamos más cerca del humanismo, ahora estamos más cerca de tal. Queda muy bonito en la Cosmopolitan. Pues oye, sí, ¿aporta algo serio? No lo creo. Es más, creo que es un peligro importante. ¿Cuál es el peligro? Que salen un montón de personas que hacen terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, o psicoterapia analítico-funcional, sin tener ni la más remota idea de las bases teóricas que supuestamente sustentan esas cosas. Pues, ¿cómo puedes hacer psicoterapia analítico-funcional o terapia de aceptación y compromiso sin saber algo de conducta verbal, por ejemplo? No se puede. Pero, ¿qué pasa? Que te dicen, no, no hace falta que hagas un análisis funcional, coges y haces el hexaflex. Es una chorrada inmensa. Entonces, hay mucha gente que lo defiende diciendo, bueno, pero es que tal vez uno de los errores de la primera ola fue no saber mm, venderse, no saber mostrar lo que hacían. Y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, tampoco hace falta que nos olvidemos de la solidez de lo que estamos vendiendo. Es decir, vender, en el sentido de extender, es un medio, no un fin. Y eso quiere decir que no vale todo. No vale. Hayes habla, creo que es Hayes, de los mid-level terms, o sea, de los términos de nivel medio, digamos, como más divulgativos, etcétera, y defiende la utilidad de utilizar una terminología más cercana al lenguaje no técnico, al lenguaje natural, para que todo el mundo entienda.
Y a mí eso me parece maravilloso como ejercicio divulgativo. Yo cuando estoy en sesión no digo términos técnicos. De hecho, yo cuando entreno terapeutas no es que les prohíba, vaya, pero les digo que no digan términos técnicos. Tú estás explicando un análisis funcional y tienes que ser capaz de explicarlo de tal forma que el cliente lo entienda sin tener que explicarle los pormenores de lo que es un reforzador o de lo que es un castigo, tal, porque es que no es esa la función de un terapeuta, ¿no? Entonces no es que yo tenga algo en contra de adaptar el lenguaje a la persona que lo está recibiendo. Es que creo que no hay que confundir esa adaptación con la realidad. Que yo le diga a alguien en sesión, bueno, es que pues a lo mejor cuando estás ahí, tu mente te trae otra vez lo que pasó hace 4 años. Eso es una forma que yo puedo tener de explicar algo, pero en ningún modo se acerca a la realidad. No puedo confundir, digamos, eso y decir, bueno, es que entonces ahora pues voy a hablar de mente, porque como hablo de mente en terapia, porque así es más comprensible. Ujú. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, claro, yo me he encontrado con mucha gente que hace terapias de tercera generación en mi vida. Algunos de ellos son personas a las que respeto profundamente, que me parecen profesionales excelentes, aunque tengamos ese punto de diferencia. Ujú. Yo mantengo bueno, no sé, uno nunca puede saber lo que va a pasar en la vida, ¿no? Pero me resultaría difícil ver que vaya a cambiar. Ujú. Mantengo con un análisis funcional bien hecho y un conocimiento adecuado de las leyes del aprendizaje. Todo lo demás son borlas. Todo lo demás que se le pone puede quedar bonito, pero no añade potencia explicativa. No añade ninguna potencia explicativa a hablar de flexibilidad psicológica, flexibilidad cognitiva. Ningún. No añade, igual que no añade ninguna potencia explicativa hablar de trastorno de habitación experiencial. Ninguna. No añade nada. De hecho, al revés. Entonces a mí me parece que las terapias de tercera generación ahora mismo están en la misma situación en la que estaban las terapias de segunda generación cuando se hizo necesaria una tercera generación. O sea, están en un nivel de desvirtuación tan grande que ya, joder, yo hace algún tiempo tuve que entrar en una clase, tuve que interrumpir una clase, porque tenía yo clase, no creáis que quería interrumpirla, ¿eh? Tenía que echar a las personas que estaban dentro para que entraran mis alumnos. Estaban sentados en círculo haciendo la meditación de la compasión. Digo, ¿esto qué es? No, esto es para el máster de general sanitaria. Eh, la meditación de la compasión. Esto, o sea, ¿esto para qué? ¿Esto por qué? ¿Esto qué es? O sea, que sí, que entiendo que es muy fácil, que así queda más bonito, que así todo el mundo te va a decir, qué bueno eres. O sea, también hay que analizar funcionalmente el comportamiento de los psicólogos. Y eso incluye su adscripción teórica. Claro, si tú vas diciendo, yo hago la meditación de la compasión, ay, qué bien, oye, qué bueno eres, qué buena persona. Ya, de verdad, yo me muero de pereza con esto. Y en cuanto a la teoría de los marcos relacionales, Ujú. yo no soy experto en teoría de marcos relacionales, obviamente. Estoy seguro de que hay mucha gente que podrá dar argumentos a favor y en contra mucho más elaborados que los míos. Eso para empezar. Ahora bien, la teoría de los marcos relacionales, desde algunos puntos de vista, parece un interés de explicarlo todo a través del condicionamiento operante. Todo, absolutamente todo. Y se hace dar al condicionamiento operante 3 vueltas de campana para poder decir que explica tal cosa o tal otra, el comportamiento, condicionamiento simbólico, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos teniendo una herramienta mucho más parsimoniosa, como es el condicionamiento clásico, para explicar muchas de las cosas que se intentan explicar desde la terapia, la terapia, madre mía, ¿cómo estoy ya? Perdonadme. La teoría de los marcos relacionales, pues, o sea, parsimonia, una pura cuestión de parsimonia. Ujú. Los diseños experimentales son muy bonitos, complicadísimos y muy, como fíjate todo lo que estoy haciendo, que tengo que programar 37 condiciones distintas, pero luego me parece en general que la generalizabilidad de los datos es reducidilla, que la potencia explicativa para el comportamiento simbólico, para el comportamiento verbal, para tal, pues francamente, de verdad,
puede que sea cuestión pura de ignorancia mía, ¿eh? Pero no soy yo, yo no he inventado nada en la vida, yo no he sido el primero en nada. Hay mucha gente que prefiere un abordaje desde el condicionamiento clásico. ¿Cuál es el inconveniente del condicionamiento clásico? Que queda peor en la portada de Cosmopolitan también. Simple. Pues vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir con la política. En ciertas ocasiones te hemos leído que la psicología no puede estar desligada de lo político. Queríamos que desgranes esta afirmación y luego una cosa que nos han dicho también por Twitter, que es que en caso de montarse un partido ligado al conductismo radical, el PCR, vamos, decimos el conductismo radical porque es tu vertiente. No podríamos decir cualquier otra y ponernos aquí a lucubrar. Pero, ¿por qué perspectiva política crees que se abogaría en caso de que se montara ese partido? Grosso modo, obviamente. No somos aquí políticos. Ya. Vamos a ver. Primero, ¿por qué la psicología no puede estar desligada de la política? Porque ninguna actividad humana lo está. Eso para empezar. Ni siquiera la gente que está estudiando física teórica de partículas o lo que sea, lo está haciendo en un contexto ajeno a la política. Puede ser, o sea, eso lo podemos ver desde un prisma un poco banal, pero no por ello menos importante, como es el que, chico, desde el punto y hora en que están financiándose unas cosas y otras no, y las cosas que se financian muchas veces lo hacen por decisiones políticas, pues entonces no puede uno decir que la investigación o que la actividad científica está alejada de la política. Porque hay mucha gente que habla como de esa cosa preciosa, limpia y pura que es la ciencia, y luego está esa otra cosa pringosa que lo ensucia todo, que lo enturbia todo, que es la ideología. Y no se pueden mezclar nunca. Ya solamente esa afirmación es profundamente ideológica. Eso para empezar. Pero cuando estamos hablando de ciencias como la psicología, que tratan con el comportamiento humano, cuando estamos hablando de que el comportamiento humano muy a menudo está determinado o influido por variables disposicionales que tienen que ver con el contexto en el que la persona se ha criado, un contexto que está dirigido por intervenciones políticas. Y estoy de nuevo en un nivel súper banal, porque estoy hablando de si meten mano los políticos, es susceptible de ser política, ¿no? Pero ya desde ese punto y ahora no podemos decir, o sea, no es algo que podamos tener aparte. Luego, habría que ver qué es una ideología. Una ideología es un conjunto de condicionamientos, es un conjunto de reglas verbales también. O sea, estos comportamientos o estas cosas están condicionadas apetitiva o aversivamente. Por lo tanto, cualquier comportamiento que lleve a conseguir estas cosas va a considerarse o puede adquirir un valor autorreforzante o no se va a hacer nunca porque se anticipa un castigo autoadministrado, ¿no? O la administración contingente de una estimulación aversiva. ¿Alguien puede decir que no tiene eso? ¿Alguien no tiene historia de aprendizaje? No. Y esa historia de aprendizaje contiene muchos emparejamientos que son totalmente arbitrarios. Por ejemplo, ¿hay algo más arbitrario que las chicas se tienen que sentar con las piernas cruzadas y los chicos con las piernas abiertas? Chistes aparte, es algo absolutamente arbitrario. Totalmente arbitrario. Por lo tanto, no obedece a ninguna ley causal. Es que esto tiene que ser así, como por ejemplo, ¿qué no es ideológico? Que si yo suelto un lápiz aquí se cae. ¿Por qué? Porque eso no depende de nada, no es arbitrario, eso es una cuestión que se da en la propia naturaleza. Ahora, nada lleva unívocamente de ser una chica, ser un chico, a tener que sentarse con las piernas cruzadas o con las piernas abiertas. Y sin embargo, ¿cuántos chicos conocéis que incluso se meten unos con otros y se sientan con las piernas cruzadas de determinada manera? Eso es totalmente arbitrario. Tanto no depende de factores con muchísimas comillas, por favor, naturales, y acaba condicionando el comportamiento con base en contingencias totalmente verbales, lo que viene siendo una ideología. Grandes palabras tipo libertad están condicionadas apetitivamente.
eso también es una ideología. Entonces, cuando uno, como clínico, como sanitario, francamente a estas alturas la diferencia, en fin, tiene delante una persona que te dice que está sufriendo porque está sola, porque no tiene pareja, a mí que alguien no vea ahí ideología y que no vea ahí determinantes políticos del comportamiento, me alarma profundamente. Porque la gente además suele entender que es que si es ideológico o si es político no es importante. Es algo como la nata encima de la tarta. Eso es una chorrada, por supuesto, ¿no? Pero, joder, cuantísimo de político hay en eso. Una persona que sufre porque no tiene pareja. ¿Por qué eso es malo? No estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo, sino simplemente cómo hemos aprendido que eso es malo, ¿no? Entonces, ¿el sufrimiento de esa persona tiene una raíz ideológica y política o no? Sin duda. Entonces, ¿cómo vamos a decir que la psicología no es política? Pero más allá de eso, no solamente que tenga que ser política en su análisis, sino que es política en sí misma. O sea, cuando uno coge el DSM y ve, si es que uno, no sé, no tiene a mano nada más fácil para vomitar, pues puedes coger el DSM y echarle un ojito, ¿no? Y ahí lo que ves es la clasificación de comportamientos de forma totalmente descriptiva en anormales y normales. Ya está. Lo pueden vender como quieran, pero al final lo que están diciendo es, esta persona tiene un trastorno, por lo tanto es anormal, definamos como definamos ese término, y eso es con base en qué. En un supuesto criterio de normalidad, que no es otra cosa que frecuencia estadística. ¿Qué hay más político, más ideológico, más histórico en lo que se considera normal? Por lo tanto, no patológico, lo que se considera patológico, ¿no? Vamos, un ejemplo que pongo, que suelo poner, es el de la persona más guarra que conocéis hoy en día se lava mucho más que la persona más limpia de la Edad Media. En España, vamos, en otros países o en otros territorios era la cosa un poco distinta, ¿no? Y sería tenido por loco, y utilizo esa palabra con todo el sentido, sería tenido por loco en ese tiempo. Entonces, si ya la propia idea de dividir los comportamientos en normales y anormales, correctos e incorrectos, es profundamente ideológica y de hecho todos sabemos, a nada que uno lea algo sobre estigma relativo a problemas psicológicos, o sea, todos sabemos que al principio todo problema psicológico se consideraba una cuestión, un fallo moral, no un fallo de otro tipo, sino una cuestión de debilidad moral. Entonces eso, claro, a mí cuando dicen que hay veces que se ve o se lee a investigadores, a profesores universitarios en Twitter decir, pues eso, ¿no? Que la psicología tiene que estar alejada de cualquier ideología, dices, madre mía, hijo, que vaya volantazo te has marcado, porque es que es eso, o sea, es como la gente que dice ni machismo ni feminismo, igualdad. Dices, ostras, ya eso es un posicionamiento profundamente ideológico. Y en el caso de los profesores o investigadores que dicen eso, un posicionamiento ideológico a favor, por supuesto, de la ideología dominante. Nada más. Entonces, a los que por suerte o por desgracia formamos parte de colectivos que están de alguna manera fuera de lo hegemónico, se nos ponen también los pelos de punta. Eso es... Bueno, ya- Lo único, espera, antes de... Faltaría como esa segunda parte de la pregunta. De, en caso de montarse un partido ligado al conductismo radical, ¿por dónde tiraría? ¿Dónde crees tú que tiraría? Pues, claro, es que aquí hay un problema. Que yo creo que es que no sé si el conductismo sería el adecuado para decidir para dónde tirar. Porque no es la ciencia la que determina lo que es moralmente bueno, moralmente malo, y por lo tanto socialmente deseable o socialmente indeseable, sino lo que tiene que tener los medios para conseguirlo. Entonces, primero habría que ver qué es lo que queremos. Claro, si tenéis Walden 2, que no es un libro que yo suelo recomendar porque me parece un tostón, la verdad. Pero Skinner era estupendo en muchas cosas, pero en escribir ficción
capítulo de cómo eran las tazas y cómo eran las bandejas, yo me quería morir ya. O sea, Burrus, macho, ya está, ya ha quedado claro, déjalo, ¿no? Pero primero habría que determinar qué es lo que queremos. Si lo que queremos es que la gente sea más feliz, que es lo que cualquier persona, cualquier partido te va a decir, que lo que quiere es que la gente sea más feliz, normalmente con un criterio en el sentido de la mayor felicidad para la mayor parte de la gente. Primero habría que definir qué entendemos por felicidad, qué es lo que queremos conseguir, o sea, cómo la vamos a medir, y luego ya allí utilizar la ciencia del comportamiento para llegar hasta ahí. Entonces, ¿cuál sería la postura de un partido conductista radical? Pues yo creo que fundamentalmente no perder de vista nunca el contexto. O sea, sería un partido que haría las cosas o plantearía las cosas de fuera adentro. Si queremos conseguir, primero eso, ya os digo, habría que determinar qué es lo que queremos conseguir. Queremos conseguir que los niños lean más, pues habrá que ponerlo en según qué contexto. Pero por eso digo, no creo que el conductismo pueda sustituir, conductismo como filosofía de la ciencia, pueda sustituir a una política, a una decisión política o moral. Sí que creo que la ciencia del comportamiento como herramienta es la idónea para conseguir lo que se quiera en sentido de transformación social. Bueno, y para ir terminando, ya estamos llegando al final, nos gustaría preguntarte cómo ha sido tu experiencia compaginando el profesorado y la investigación. Y, bueno, ¿en cuál te sientes más cómodo? Y bueno, que nos expliques un poco cómo está la situación actual de ambas parcelas. ¿Cómo es mi experiencia? Me quiero morir. A ver, yo ahora mismo básicamente digamos que tengo 3 trabajos, 4 según lo veamos. Por un lado, la docencia en la universidad. Por otro, la docencia en ITEMA, en el máster. Por otro, el trabajo como terapeuta también en ITEMA. Y por otro, la investigación. El día tiene un número de horas finito, por suerte. Entonces, ¿cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que el mundo académico es extraordinariamente cruel. La carrera académica se parece mucho a una secta, en muchos sentidos. Tú tienes que dejar atrás muchas cosas, tienes que sacrificar muchas cosas y además estar contento por ello. ¿Significa esto que no me gusta? Me encanta. Todo lo que hago lo hago porque me gusta. Tengo la suerte y el privilegio de poder elegir y elijo hacer esto. Ya sabemos que elegir es una palabra que no significa nada, pero me entendéis, en un sentido coloquial, esto es lo que hago. Por desgracia, hace algunos años, hace un par de años, que tengo la investigación bastante abandonada. No abandonada del todo nunca, por supuesto, porque sigo haciendo cosas para congresos, etcétera, y tal, pero simplemente no da la vida. Y claro, lo primero que se cae es la investigación, por desgracia, porque es lo que es menos inmediato y entonces lo que es menos urgente siempre. Es algo de lo que me arrepiento profundamente y es algo que quiero cambiar. De ahí que el año que viene probablemente mi papel como profesor universitario se reduzca mucho. Luego, a mí dar clase me encanta. Me lo paso genial. Me lo paso genial de verdad. Tengo una suerte enorme con los alumnos. He tenido, que creo que podría contar con los dedos de una mano y me sobran 4, los alumnos con los que no haya tenido un buen rollo. De hecho, me divierte mucho, me gusta mucho dar clase, entre otras cosas, porque me gusta ser un contraejemplo. Cuando la gente les dice, pues eso, ¿no? Todos sabemos cómo se enseña el conductismo en muchas universidades. El conductismo es frío, el conductismo no tiene en cuenta esto, no tiene en cuenta lo otro. Es algo muy de laboratorio, muy que no tiene significación para la vida real, para la complejidad de la vida real de las personas. Y a mí me gusta mostrarles a un conductista, a un analista de conducta, que en su interacción es cálido o intenta ser cálido, que habla precisamente de cosas como la calidez como algo muy importante,
que habla todo el tiempo de cuestiones sociales que son candentes, en las que el análisis de comportamiento puede aportar algo, que por cierto eso es algo que no he dicho antes. Normalmente a la gente a la que veo quejarse de que el conductismo, o que algunos en Twitter hablemos de política, es que cómo no se van a quejar si que no tienen nada que aportar. O sea, la potencia del análisis de comportamiento es que yo puedo, sin bajarme de mi lugar epistemológico, sin bajarme del análisis de comportamiento, puedo entender y puedo explicar cosas como la identidad de género, puedo explicar cosas como los movimientos sociales, todo eso tiene sentido. Ahora, si lo mío es las fortalezas de las personas y qué bien, qué felices somos todos, pues claro que no tengo nada que aportar. No tengo, a duras penas tengo algo que aportar al mundo académico como para aportarlo a lo que es relevante hoy en día socialmente, ¿no? Entonces, como decía, me gusta ser un contraejemplo. Que cuando alguien les diga eso, ellos tengan un ejemplo en su vida real de decir, no, no, ojo, que yo tuve uno que no podía ser más conductista y precisamente no decía nada de esto, decía todo lo contrario. Creo que eso es muy importante. Y también, por supuesto, halaga mi vanidad infantil el tener gente delante que me está prestando atención. Eso siempre es bueno, eso siempre nos gusta. Y la clínica es una cosa muy bonita. Es muy, muy gratificante. También reta mucho, aprendes muchísimo, porque al fin y al cabo es como tener una ventanita a muchas vidas muy distintas de la tuya. Por fuerza tienes que obligarte a entender la vida desde su punto de vista. Y eso también es una riqueza muy grande, el poder ver la vida desde puntos de vista con los que tu historia de aprendizaje de ordinario no te habría puesto nunca en contacto. Y sin embargo, no tiene más remedio que hacerlo. Entonces, en resumen, mm, a falta de un término técnico, creo que jodido pero contento es lo mejor que se puede decir, ¿no? En este caso. No tan jodido como para no seguir, no tan contento como para no querer cambiar. Y ya que mencionabas lo de Twitter, ¿tú por qué crees que al final la mayoría de cuentas de divulgación, que puede ser una percepción sesgada, pero bueno, es mi percepción, la mayoría de ellas se ligan en mayor o menor medida al paradigma conductista? ¿Por qué crees que, o sea, me refiero a cuentas de divulgación como tal, no cuentas que de vez en cuando hablen de psicología, de vez en cuando no, las que están más dedicadas en su totalidad a ello? Pues mira, a riesgo de caer en un error, hace algún tiempo había un profesor que compartía su experiencia en Twitter en la que hablaba de que cuando él era estudiante, prácticamente había una especie de inquisición conductista que si no eras conductista en la facultad, pues eras poco menos que un paria, ¿no? Yo no digo que eso no sea real, por supuesto, es su experiencia, entonces no tiene ningún motivo para mentir. Es más, estoy seguro de que en algún momento ha sido así. Probablemente, pero probablemente no en todas las facultades, ¿no? Ni siquiera a lo mejor en una mayoría. Yo la explicación que suelo dar con eso, o para eso, es que el conductismo como tal, sin disfraz, es decir, sin no cognitivo-conductual, no, sin conductista, pero poco, pero tal, eso se ve muy poco en las universidades españolas, al menos en aquellas de las que yo tengo conocimiento de cómo es el plan de estudios, ¿eh? Y sobre todo es algo que se suele ver mal. Y con mal, o sea, entendedme, no quiero decir que para hablar de conductismo tenga que hablar un conductista, eso no es cierto. Pero para hablar de conductismo tiene que haber una persona que al menos lo haya leído. Y muchas veces no es así. ¿Que esto no es al conductismo al único que le pasa? Por supuesto. Estoy seguro de que al psicoanálisis también le pasa. Que como tal, como psicoanálisis estricto, está en minoría en las facultades y la gente que habla de psicoanálisis normalmente dentro del plan de estudios habla sin un conocimiento directo de las primeras fuentes del psicoanálisis. Vale. Pero claro, si yo no encuentro gente con la que hablar de estas cosas, si yo no, en mi día a día, encontrar gente en un entorno como Twitter, pues al final se puede vivir como algo muy liberador. Y si este contenido que a mí me gusta tanto no lo veo en,
en las universidades, pues ¿por qué no lo voy a crear yo? Pues lo creamos, lo compartimos. Y fijaos que yo no creo que seamos tantos, o que sean tantos, que seáis tantos los que hacen divulgación fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente desde un punto de vista conductista radical. Lo que sí creo es que somos o sois más propensos a decir desde dónde os movéis. Porque la inmensa mayoría de divulgación se hace desde la psicología. Hago divulgación psicológica. Y claro, para cualquiera de nosotros que vea, sabes de qué orientación está hablando, pero no lo dice explícitamente. Entonces, los que dicen explícitamente desde qué orientación se mueven, muy a menudo, no lo sé, son conductistas. Es verdad que esto hay veces que lleva a unas discusiones bizantinas totalmente ridículas en Twitter, como la gente dice esas cosas tan encantadoras y tan amables y que tanto llevan al diálogo, ¿no? Como lo de la secta conductista o la yihad conductista, tal. Francamente, me siento casi halagado, ¿no? Por eso. ¿Qué queréis que os diga? También, por ejemplo, pues otras personas, ¿no? Me han dicho: "Jo, es que también sois muy victimistas, enseguida os quejáis. Cuando se meten con vosotros, enseguida os quejáis. Y luego vosotros estáis dando palos todo el día". Es cierto que algunos, me incluyo, podemos haber pecado en algún momento de ser excesivamente tajantes en nuestras afirmaciones. Eso es así. Y eso es algo que yo, por lo menos, y tantos otros, creo, estamos intentando corregir. O sea, que sea una cosa un poco menos... O sea, quitar esa carrerilla que traemos todos, a lo mejor desde nuestra vida real, nuestra vida no internautica, en la que de alguna manera estás recibiendo tortas todo el día y entonces llegas a Twitter y dices: "No, esto es así". Y a lo mejor, pues yo entiendo que haya gente que pueda decir: "Oye, macho, bueno, esto es así según tú, desde tu punto de vista, desde la perspectiva del análisis funcional, pero no es la única explicación que hay, no es la única explicación que cabe, tal". Yo creo que podemos pecar a veces de ser excesivamente tajantes. Eso es así. Ahora, también te digo que hay ciertas cuentas que han hecho del ataque al conductismo su razón de ser. Y entonces, pues también creo que es legítimo que en algún momento o en algunos momentos de forma cíclica también haya cuentas que han hecho del conductismo su razón de ser, que digan: ¿a qué viene este ataque? ¿No? O sea, no sé, cómprate un mono, ten un hobby, sal de casa, ve a tu familia, da abrazos a la gente, deja de meterte con los conductistas, que no te hemos hecho nada. Tengo un par de nombres en la cabeza, pero no lo voy a decir porque soy una señora elegante y educada. Antes de terminar, me gustaría hacerte una pregunta, ya que estamos hablando del tema de psicotwitter y tal. ¿Y cómo te sentiste al perder contra Engrama en el torneo de psicotwitter? Y mira, Lisa, puedo fijar el fotograma exacto en el que le hiciste trizas el corazón. Y... ¡ay! Pues mira, yo creo que es perfectamente normal, perfectamente natural. Primero porque la gente no había tenido la oportunidad de verme tanto. Es así. No, es perfectamente natural. Mira, yo hace bastante tiempo que no hablo demasiado de psicología. Eso, por supuesto, no significa que yo deje de ser psicólogo, ni mucho menos, ni que deje de ser un conductista acérrimo, ni que deje de vez en cuando, tener ciertas ganas de compartir lo que es el análisis de comportamiento. Viene probablemente de que, pues bueno, es que la conducta de compartir, hacer hilos de Twitter está sujeta a los mismos determinantes que cualquier otro comportamiento. Y si yo cada vez que hablo de, yo qué sé, la relación terapéutica desde el punto de vista conductista, lo que tengo son 72 replies con retweets citados diciendo menuda tontería, vaya tal, pues llega un momento en que dices: ¿yo qué necesidad tengo de andarme fastidiando el día? Pues ¿sabes lo que te digo? Hablo de cosas que también son interesantes, que también creo que son importantes, y siempre desde el prisma de un analista de conducta, que eso nunca lo pierdo, siempre está ahí, pero tal vez de una forma un poquito más cividina, un poquito menos obvia, ¿no? Entonces, ¿cómo me sentía al perder contra vosotros? Bien. No, a ver, no, ¿qué coño? Mal. De bien nada, de bien nada. Yo no entiendo a qué viene esto. ¿Aquí quién empezó? Yo. ¿Dónde está mi premio?
¿Dónde están mis aplausos? No están. Pero bueno, pues nada, uno tiene que asumir que es el príncipe destronado de psicotwitter y destronado por propia voluntad, no por otra cosa. Y tampoco voy a echarme yo flores, que lo que yo hago lo hacen 300.000 personas y mucho mejor que yo. Y vosotros entre ellas. Entonces, Nosotros yo estoy mejor. muy cómodo, ¿eh? Nosotros mejor seguramente no. Vosotros, sin duda, mejor porque sois bastante más constantes. Bueno, eso... Entonces, bueno, pues ahí estoy. Yo hablo de mis cosillas, de vez en cuando cuelo hay algo de análisis de comportamiento y mientras tanto, pues me dedico a recibir acoso por parte de fascistas y de personas trans excluyentes, que es algo también muy divertido. Prefiero ese acoso a el de la gente que simplemente no entiende lo que estoy diciendo o no quiere entenderlo, vamos. Así que espero que os fuera muy bien y que os sintierais muy felices y todas esas cosas. Caímos en siguiente ronda. O sea que... Nos dio luego Sí, una claro. felpa psicoflis, así que Bueno, tampoco. no pasa nada. También para mí eso, o sea, eso es una especie de Aliens contra Depredador, pero al revés. O sea, esto de gane quien gane, nosotros perdemos, pues al revés, gane quien gane, ganamos todos. O sea, sois dos cuentas, dos grupos de gente estupenda que hace una divulgación maravillosa. Entonces, cuanta más visibilidad, mejor, sin duda. Pues nada, simplemente agradecerte que te hayas pasado un rato con nosotros, que para nosotros es un placer y que a ver si nos pasamos por tu casa, ya que estás a 10-5 minutos, pues a por sal o a por lo que sea. Simplemente lo único, decirte que si quieres despedirte con un mensaje final. Mensaje final. Sí, dirigido a quien tú quieras. O sea, a nuestra audiencia, pero al sector que tú quieras. El mensaje final es que la resistencia es inútil y que todo el mundo acabará siendo conductista en algún momento. Porque todo el mundo cuando actúa es conductista. Siempre. Cuando no lo es, cuando se da razones de su propio comportamiento. Ahí es cuando deja de serlo. Pero bueno, bromas aparte, que ha sido un placer, que seáis felices todo el mundo, que os llevéis bien, que no os peguéis con otros niños y que no seáis pesados fundamentalmente. Por nuestra parte, muchísimas gracias también. Un placer enorme. Pues nada, un abrazo. Igualmente. Chao, chao. Bueno, y esto ha sido todo, amigos. Os tengo que confesar que ha sido tan interesante que hasta yo me he enganchado al programa mientras lo editaba. Todo un crack, Ricardo. Como siempre, recordad que podéis apoyar nuestro proyecto a través de Patreon o PayPal y ayudarnos a conseguir una buena cámara con la que grabar las intros como Dios manda. Las ondas de sonido están guays, pero ya cansan un poco, ¿no? Con €1 de cada suscriptor podríamos comprarnos hasta 3 cámaras. Imaginaos que somos músicos tocando en el metro y os acercáis para dejarnos una monedita en el sombrero. Pues es lo mismo, pero haciendo un par de clics a los enlaces de la descripción. Bien, ahí lo dejo. Un abrazo enorme y podéis ir en paz. Ni que todo fuera misa, niña. Adiós.